cae en desmedro, o sea, se considera que uno si hace una investigación de tipo descriptiva, este va a tener menor valor o mayor rigor científico que una tesis correlacional o una tesis explicativa. Si bien es cierto, una tesis o una investigación descriptiva no va a tener pues el impacto que va a tener una investigación experimental, explicativa, sí tiene su valor, sobre todo cuando el fenómeno o la variable que estamos estudiando va pues recién germinando, digámoslo así, en su línea de investigación, es decir, es una variable poco estudiada, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a realizar el análisis descriptivo en primer término, ¿sí? Tenemos las variables de tipo cuantitativa, en este caso tenemos la variable humedad, límite de liquidez y límite de plasticidad, ¿sí? Son las variables que he mostrado. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y el SPS tiene pues las herramientas para hacer este tipo de análisis. Vamos a analizarlo en este caso con frecuencias, ¿sí? Pasamos las frecuencias, pasamos las variables que vamos a hacer análisis descriptivo. Obviamente el análisis descriptivo que vamos a realizar es para variable cuantitativa. ¿Se podría hacer un análisis descriptivo de variable categórica o cualitativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría hacer o no? Se puede hacer un análisis descriptivo de una variable categórica. Cuando hago referencia a variable categórica, hago referencia a variable nominal y a variable ordinal. ¿Se podría hacer o no? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Se podría o no? Sí se podría, ¿no? Por ejemplo, no sé, simplemente se podría hacer en el sentido de que ustedes podrían, por ejemplo, ¿no? Si ya digamos género nada más, masculino y femenino, es una variable categórica nominal. Podría decir qué porcentaje son varones, qué porcentaje son mujeres, y en eso simplemente consistiría, ¿no? Porque yo no podría sacar de una variable nominal la media, la mediana, la desviación, el error estándar, etcétera, ¿no? Eso también hay que verificar. Entonces, nosotros hemos pasado aquí todas las variables de tipo cuantitativo. No hemos pasado muestra de la Calicata porque simplemente es un dato nada más, ¿no? Entonces, vamos a estadística, ¿sí? Y pues, cuando hablamos de estadística descriptiva, la estadística descriptiva tiene 3 o 4 grandes campos, digamos así. Se divide en 4 grandes subáreas, digamos así, o tipos, ¿no? Tenemos aquí los valores percentiles, ¿sí? Estos valores percentiles son pues un corte en los datos, ¿no? Lo que vamos a utilizar ahora son los cuantiles. Voy a explicarles a mayor detalle cuando hagamos esto. Tenemos también las medidas de tendencia central, que miden pues cuán centrados están nuestros datos. Aquí en este pequeño análisis nosotros tenemos 2 medidas que son sumamente importantes, ¿no? Que son la media y la mediana. La media es pues el promedio aritmético y la mediana es el promedio, digamos, geométrico, entre comillas, es decir, es la ordenación de los datos de mayor a menor o de menor a mayor, y el dato que está en el medio es la mediana. Si bien es cierto, todos conocemos esto, nosotros tenemos que entender que a nivel de investigación científica cuantitativa, todo análisis paramétrico, ¿sí? Todo análisis paramétrico se basa en la mediana, ¿sí? ¿Quién me podría decir qué es un análisis paramétrico? ¿Alguien? A ver, les regalo libros de estadística, ¿no? Tengo la última versión, la 13ª edición del libro de estadística de Mario Triola. Tal vez lo conocen, es uno de los mejores autores a nivel de Latinoamérica en estadística, ¿no? Análisis paramétrico. ¿A qué se refiere el análisis paramétrico? ¿Alguien me podría indicar? A ver, alumnos. ¿Qué es el análisis paramétrico? ¿Cuándo yo digo que voy a hacer mi prueba estadística paramétrica? ¿Cuándo yo digo que voy a hacer un tipo de análisis paramétrico? ¿Alguien? Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Según lo que recuerdo, ahorita no tengo ningún libro a mano, es sobre cuando la cantidad de datos es mayor de 30
y cuando todos asumen una normalidad y una distribución normal. Claro, muy bien. A ver, le pido por favor al organizador que tome el nombre de la señorita. Es correcto, ¿no? Mi nombre es Daniela Blanc. Perfecto, muy bien, Daniela, qué bien. Los datos para un investigador cuantitativo son oro puro. ¿Sí? O sea, el oro son la materia prima de la investigación. La distribución de los datos, o sea, cómo estos se distribuyen, implica algo fundamental. Cuando se distribuyen de forma normal, la forma normal, es decir, cuando la media, la mediana, la asimetría y la kurtosis son cero, y la media y la mediana son la misma, tienen una forma de distribución característica, forman una campana de Gauss, o también denominada distribución normal. Cuando tiene distribución normal, se hace un análisis paramétrico, o sea, son pruebas específicas. Ejemplo, una correlación, Pearson, cuando es paramétrico, Spearman, cuando es no paramétrico. Cuando quiero hacer una comparación para la misma muestra, utilizo la T-Students para muestras independientes. Si es paramétrico, mis datos, y si no son paramétricos, utilizo una U de Mann-Whitney. Si son muestras relacionadas, utilizo T-Students para muestras relacionadas, y si mis datos no tienen distribución normal, utilizo una H de Kruskal-Wallis o una H de Kruskal-Wallis, ¿no es así? O otro tipo de prueba que no sea la paramétrica. Entonces es muy importante. Y todo tipo de dato, como les digo, que se base, toda prueba que se base en la mediana, se realiza el análisis no paramétrico. El análisis cuando no tiene mis datos de distribución normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mediana es más robusta que la media. Ahora, a ver, cuando yo digo robusto, ¿qué significa? ¿Qué me indica? ¿Qué es robusto? ¿Qué es una prueba robusta estadística? ¿A qué me refiero cuando digo una prueba robusta? ¿Alguien a ver? ¿Qué es una prueba robusta? ¿Y por qué digo que la mediana es más robusta que la media? A ver, entonces, indicamos que la mediana es más robusta porque es menos el efecto que causa un dato atípico. Ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, en el Perú, en el primer año de educación universitaria, los alumnos más o menos pues terminan el colegio a los 16, 17, a los 17, 18 años, ingresan a la universidad, ¿no es así? Entonces, yo digo, la edad promedio de los estudiantes del primer ciclo. Entonces, en promedio será 20 años, 19 años, ¿no? Entonces, su media. Pero supóngase que en un salón de 20 alumnos hay una persona que tiene 50 años. Quizás es su segunda carrera, tercera carrera, o recién está estudiando, pero es una persona que tiene 50 años. Si el promedio antes era 19, por el solo hecho de poner a esta persona, la media ya no va a ser 19, sino va a ser 24. Entonces yo digo, entonces el promedio de edad del salón es 24. ¿Este dato me refleja la realidad? No, no refleja la realidad. Está alterando, hay un sesgo por ese dato. En cambio, la mediana antes, ¿cuál era? Era 19. Con este dato de 50, cambia la mediana, no la altera. O sea, es menos el efecto que causa un dato atípico. No se olviden, ¿eh? Entonces, una prueba paramétrica, una prueba robusta, es aquella prueba donde un dato extremo no la afecta. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pedirle que la media y la mediana, vamos a pedir la moda, vamos a pedirle aquí también tenemos otro tipo de datos que son la dispersión. La dispersión de los datos es cuán alejados están los datos de su media, ¿no es así? Desviación estándar, la varianza, vamos a pedirle un rango, el error estándar, el mínimo y el máximo. Y también tenemos otro tipo de datos que se denominan datos de carácter o de distribución posterior, o que en algunos libros nosotros los encontramos como datos de forma, que son la simetría y la kurtosis, que básicamente son dos estadísticos que nos permiten verificar si nuestros datos se asemejan o no a una distribución normal. ¿Sí? Eso es importante. Entonces simplemente continuamos. ¿Sí? Continuamos. Ojo que le estamos pidiendo estos tres, ¿no es así? Estamos pidiendo estos tres. Y aceptamos. Listo. Y rápidamente tenemos nuestro análisis descriptivo. Entonces vamos a interpretar básicamente de forma rápida el análisis descriptivo.
Entonces, la media, por ejemplo, contenido de humedad. Recuerden que estos datos están en porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto la media del contenido de humedad? Entonces, las calicatas, o sea, las 100 calicatas de muestra, en promedio tienen 36.87% de humedad. Ese es su promedio, ¿no? En el caso del límite líquido, en promedio, el límite es de 22.76% y en el límite plástico es de 21.63%. Sí, ese es el promedio aritmético. La pregunta siempre que yo debo hacerme es que si el promedio aritmético representa realmente el promedio real, ¿sí? Sobre todo, teniendo en consideración que yo estoy trabajando como una muestra. Recuerden que estos datos a nivel de muestra son estadísticos y muchas veces mi intención como investigador es extrapolarlos o inferirlos a una población. En otras palabras, convertirlos en parámetros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengo que verificar con cuánta seguridad realmente estos representan la mediana. Y eso también implica el análisis de datos atípicos. Aquí está el error estándar de la media, ¿sí? El error estándar de la media es un promedio, ¿sí?, de todos mis datos, cuántos se alejan de la media, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver por acá, vamos a tratar de graficar. El tiempo es escaso, disculpen, por eso estoy un poco acelerado, ¿sí? Digamos que estos son mis datos y acá está la media, ¿sí? Esta línea representa la media. Entonces, yo voy a utilizar aquí algunos datos, ¿sí? Tengo estos datos que están por aquí distribuidos, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy midiendo con el error estándar, ¿sí? Perdón, claro, el error estándar de la media es simplemente cuán dispersos o cuál es la distancia de este dato con su media, de este dato con su media, de este dato con su media, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas distancias? Simplemente le voy a sacar su promedio aritmético y encuentro entonces el error estándar de la media, ¿sí? Esa media, ¿cuál es su error estándar, no? Y en este caso, también tenemos la mediana, ¿no? Que en este caso mide el dato que está en el medio. Ahí está la moda, que es el dato que más se repite, la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar también es el promedio aritmético de las desviaciones, ¿no? La varianza, la desviación estándar al cuadrado, la simetría. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay dos estadísticos que nos ayudan a priori a verificar si mis datos tienen distribución normal o no, que es la simetría y la kurtosis. Puede haber la simetría positiva y negativa, ¿no? En este caso, en los cuatro, como podemos observar aquí, en los cuatro conjuntos de datos, la simetría es positiva. En este caso, perdón, la kurtosis es positiva, ¿no? Es 1.6, acá es 20.33% y acá es 22.30%. O sea que mis datos tienen un sesgo a la derecha. Entonces, no tendrían distribución normal, ¿no? Aquí también tenemos los valores percentiles, ¿sí? Los valores percentiles dividen a los datos en cuatro, ¿sí? En este caso son el percentil 25, el percentil 50 o el percentil 25, también denominados cuartiles, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se interpreta esto? En este caso, por ejemplo, ¿sí?, este percentil, este de acá, estamos hablando del contenido de humedad, ¿no?, en porcentaje. Su valor de este percentil 25 es de 28.50%, un poco más grande. Su valor es de 28.50%. Es el percentil 25. ¿Qué significa eso? Si es el percentil 25. Que el 25%, o sea, el 28.50% está por debajo, o sea, el 25% de todas las muestras de calicata, o sea, las muestras de tierra, están por debajo del 28.50% de contenido de humedad. Y obviamente, el 75% de todas las muestras están por encima del 28.50% de humedad. Eso lo podemos ver también de forma mucho más gráfica
en un gráfico de cajibigotes, ¿sí? Aquí podemos ingresar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, aquí, no, gráficos, generador de gráficos. Nos vamos a gráficos, generador de gráficos, ponemos aceptar, vamos a poner diagrama de cajas, aquí en esta parte, ¿sí? Ponemos diagrama de cajas, seleccionamos esta, la más simple nada más, ¿sí? Vamos acá arriba, vamos a analizar en este caso el contenido de humedad, que es la variable que estoy analizando. Listo, lo he arrastrado aquí hasta este eje y simplemente pongo aceptar. Listo, ya está. ¿Y a qué se refiere lo que estaba indicando, ¿no? El percentil 25. ¿Sí? ¿A qué se refiere este percentil? Este que está aquí. ¿A qué se refiere? A esto de aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. A este de aquí. Es decir, mis datos, el 25%, están representados en este espacio. ¿Sí? Este gráfico nos muestra aquí este bigote inferior, que es el límite inferior, el dato menor, que en el contenido de humedad, aquí me dice, ¿no? Es el 22.26%. La primera línea de una caja de bigotes, que es esta, me muestra el cuartil 1, ¿no? El cuartil 1, que también es el percentil 25, que es 28.50. El cuartil 2, que también es la mediana, es la línea que está al medio, ¿sí? ¿Por qué es la mediana? Porque es el percentil 50, el que está al medio. La mediana también es el dato que está en el medio. Es por eso que el percentil 50 es igual a la mediana. ¿Sí? En este caso es 36.20%. Pero más allá de interpretar este gráfico de caja y bigotes, aquí me hallo con un detalle, me hallo con una sorpresa. ¿Por qué está este punto aquí? Y aquí dice 15. ¿Qué significa ese 15? ¿Y por qué está ese puntito ahí? Y es el tema de la clase, ¿no? Existe acá un detalle. Este 15 es un dato atípico, ¿sí? O sea, es un dato que está muy por encima del valor, o de todos los valores. ¿Y por qué es importante? Nuevamente vuelvo a recalcar la identificación de los datos atípicos. Porque si yo no hago caso a este dato atípico, o sea, si yo no lo identifico, yo estoy muy contento, pues, con saber que el promedio de humedad, ¿dónde están los descriptivos? Aquí está, ¿no? Que el promedio de humedad, ¿sí? La media es 36.86. Esa es mi conclusión. Yo no me estoy dando cuenta que existe un dato atípico y que probablemente ese dato atípico yo me puede estar alterando el resultado. Entonces, la forma más rápida de encontrar un dato atípico es con una gráfica de caja y bigotes, ¿sí? Vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo es la forma más rápida de encontrar un dato atípico? Con un gráfico de caja y bigotes, ¿no? Aquí se está mostrando de forma rápida, de forma muy gráfica, este dato atípico. Muy bien, entonces, una vez que lo he identificado, voy a hacer su tratamiento. Pero antes de hacer su tratamiento, hay otra manera de identificar un dato atípico. ¿Cómo identifico un dato atípico en el SPSS? Primero tengo que entender lo siguiente. ¿Cuándo para la estadística un dato es atípico? ¿Cuándo? Cuando cumple el siguiente criterio. Miren, el dato es atípico. Aquí vamos a poner. El dato entonces es atípico. Dato atípico. ¿Cuándo? ¿Qué sucede? Cuando este dato es menor, ¿sí?, al cuartil 1, menos 1.5, aquí 1.5, cuando es menor al cuartil 1, 1.5, ¿sí?, por el rango intercuartílico. O sea, si mi dato es menor al cuartil 1 menos 1.5 multiplicado por el rango intercuartílico, este RIC es rango intercuartílico, ¿sí? Mi dato es atípico porque está muy por debajo de mi conjunto de datos. Y obviamente,
Lo mismo sucede cuando el dato es atípico porque está muy por encima del máximo, o sea, del mayor de los datos, ¿no? En este caso, ¿sí? O sea, en este caso, esto va a suceder cuando yo tenga el cuartil 1. En este caso, obviamente voy a hacer más 1.5 por el rango intercuartílico. ¿Sí? Rango intercuartílico. Cuando los datos, ¿sí? Cuando los datos están por encima del dato mayor, bajo estos parámetros, entonces voy a indicar que pues mi dato es atípico. Maestro, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Bueno, son dos en realidad. ¿Por qué 1.5? ¿Dónde se define esa norma para establecer ese parámetro que es atípico? Eso por un lado. Y segundo, en el dato atípico que está por encima, ¿no habría que tomar como referencia el cuartil 4? Sí, perdón, disculpen, el cuartil 4, tiene razón. No, en este caso es el cuartil 3. Es el 3. Ajá, es el cuartil 3, disculpe. Sí, sería, a ver. Ajá. Sí, tiene que ser el 3 como referencia. Sí. Ya, le explico, mire. Les respondo con esta pregunta para empezar. La prueba de normalidad, el SPS tiene 2, bueno, en realidad tiene 3, ¿no? Que es el Kolmogorov-Smirnov y el Shapiro-Wilk. Algunos dicen que debo aplicar el Shapiro-Wilk para 30 datos, o sea, cuando tengo menor a 30 datos, algunos dicen 50. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 30? ¿Por qué 50? ¿Y por qué si tengo mayor a ese dato, Kolmogorov-Smirnov? La respuesta no es una totalmente certera, sino lo que hacen los matemáticos, sobre todo los matemáticos puros o los estadísticos puros, hacen un montón de pruebas de simulación en contextos reales, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, yo abro mi bodega en mi casa, en mi esquina, quiero saber cuál es el promedio de éxito, ¿no? Entonces yo estudio 100 casos y en estos 100 casos quiero ver cuántas bodegas sobreviven al menos al año, ¿no? Y entonces ese es mi dato empírico. Lo mismo es esto, ¿no? Este 1.5 es un dato empírico. No es necesaria su utilización a discrecionalidad de un investigador, ¿no? Pero es lo que comúnmente se utiliza. Es como lo mismo que te dijera, ¿no? Cuando tienes menor a 30 datos, utiliza el Shapiro-Wilk para tu prueba de normalidad, ¿sí? Aunque otros tienen otro criterio. Y justo el otro criterio es el siguiente. El otro criterio es los números Z, ¿no? Ustedes saben que los números Z son números que tratan de homogenizar el dato, lo convierten a una distribución menos de 3, más de 3. Es toda una teoría bastante amplia, pero en términos prácticos, les digo, ¿cómo identificar valores atípicos en SPS bajo esta característica? Simplemente vamos a trabajar con la variable humedad. Ojo, variable humedad. Nos vamos a analizar, me voy a estadísticos descriptivos, me voy también a descriptivos y acepto. Estoy trabajando con la variable humedad, ¿sí? La variable humedad. Aquí, en esta opción, ¿sí? En esta opción, existe la opción que dice guardar valores estandarizados como variables. ¿Qué es esa opción de valores estandarizados como variables? Esa opción de valores estandarizados son los famosos números Z, ¿sí? O sea, me van a salir una nueva columna con todos estos valores estandarizados a valores Z, ¿sí? Como ahora vamos a verlo. Recuerden que estoy trabajando con la variable contenido de humedad. Simplemente acepto, ¿sí? En mi visor de resultados, número salió, y aquí me salió, ¿sí? Me salió aquí, ¿sí? La humedad. Para identificar estos datos, ¿cuál es la regla? Que sea valor absoluto mayor a 2.5, ¿sí? Valor absoluto mayor a 2.5. O sea, los datos que tengan un valor absoluto mayor o igual a 2.5, o sea, menos 2.5 o más 2.5, son valores atípicos.
Aquí los puede identificar de forma visual nada más. Acá, por ejemplo, identifico uno, miren aquí, este dato. O sea, la distribución me dice que es 4.23. Es un dato atípico. ¿Y cuál es ese dato atípico? Es este de acá, 78.12%. Es un dato atípico, ¿sí? Todos los demás están por debajo de ese rango, ¿sí? Si quiero hacerlo más rápido, obviamente si son pocos datos, visualmente puedo buscarlos. Pero si son muchos datos, simplemente hago un anticlick, lo voy a ordenar, ¿no? Le voy aquí en el primero, simplemente anticlick, ordenar en forma ascendente. O mejor, ordenar en forma descendente. Ya, aquí. Entonces, si hemos ordenado de esta manera, vemos que hasta aquí no hay datos atípicos, porque todos son menores a 2.5. Nos vamos al final 1, y aquí no, solamente tenemos este. Este es el dato atípico. Este dato que identificamos aquí, ¿sí? Mediante este gráfico, es ese dato, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que hemos identificado esos datos, la pregunta es, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con este dato? ¿Sí? ¿Qué hacemos con este dato? Es el 78.12%. O sea, todas las calicatas tienen en promedio determinada humedad, pero hay una en especial que tiene mucha humedad y se parece extraño. No puede ser posible que tenga tanta humedad, ¿sí? Ajá, exacto. No. A ver, acá Daniela indica, es el 100, no es eso, Daniel. Ahora le indico. O sea, este dato presenta una observación extraña, ¿no? Porque todas las calicatas tienen un determinado porcentaje de humedad, pero este dato en particular se pasa de ello, ¿sí? Se pasa de ello. Entonces, ¿qué hago con este dato? Entonces, vamos a, un poquito de cámara positivas, los datos atípicos. En cuanto a los datos atípicos, existen también, vamos a ver el artículo, muchas formas de trabajar, ¿sí? O sea, vamos a imputar al valor atípico, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Leemos rápidamente. Los métodos basados en distribuciones, se asume que los datos provienen de una distribución normal. Si ese fuera el caso, si se asumiesen que fuera una distribución normal, existen varios tests, como prueba de Woods para valores atípicos, criterio de Peirce, prueba Q. Un método común para valores atípicos es mediante el rango intercuartílico, ¿no? Lo que habíamos indicado. Una observación se considera típica si está fuera de los límites. O sea, se fija normalmente en 1.5 o 3. ¿Sí? Ese es el rango intercuartílico. Lo cierto es que esto ustedes van a tenerlo, hay muchos datos, hay muchas formas, pero la solución más fácil, obviamente, y que no siempre es la más recomendable, es su eliminación, ¿sí? O sea, simplemente eliminamos este dato. Pero ojo, el investigador aquí tiene que ver si realmente ese es un dato como motivo de alguna causa totalmente fortuita. Supóngase que las calicatas, justo en esa calicata donde yo saqué ese terreno, supóngase que había una vivienda donde el agua potable tenía, pues, estaba roto la tubería. Entonces lo estaba mojando, ¿no? Obviamente, cuando yo recolecté esa calicata, no la recolecté en valores normales, sino como estaba mojado por esta vivienda que estaba filtrando agua. Entonces, realmente es un dato atípico que no refleja la realidad. Si es eso, o sea, si yo estoy convencido que ha pasado eso, obviamente simplemente lo elimino. Pero ¿qué pasaría si yo no puedo explicar por qué me ha salido este dato? Yo no puedo explicar, o sea, realmente no sé, o si realmente quizás esa es su humedad, su nivel de humedad. Si ese fuese el caso, yo tengo varias alternativas. Les voy a indicar dos básicamente. La primera es simplemente poner la media de humedad. O sea, este valor atípico voy a reemplazarla por su media de humedad. Entonces yo sé, vamos a los datos descriptivos, que su media de humedad, ¿cuánto es? A ver, humedad, la media es 36.86. ¿Sí? Voy a reemplazarlo por 36.86. ¿Está? Ya.
reemplazo por 36.86. ¿Por qué he reemplazado ese dato por 36.86? Porque simplemente es la media, ¿sí? O sea, como este dato no encuentro realmente una respuesta por qué tiene ese valor atípico, la reemplazo por la media. Ahora, si yo estuviera, por ejemplo, creando un modelo econométrico, ¿sí? O sea, o un modelo que me permita, por ejemplo, algún tipo de relación entre la cantidad de humedad y el límite del líquido, o sea, tuviera más de dos variables, podría hacer un análisis de regresión. Y en ese análisis de regresión tendría los valores para simplemente reemplazando la fórmula. Es decir, yo pondría el valor de este valor atípico, de este valor, en función a otra variable. En este caso puede ser el límite líquido. O sea, cuando análisis de regresión, si depende de otra variable, o sea, ya he demostrado su correlación, el índice de determinación es sumamente alto, no hay multicolonialidad, o bueno, ustedes quizás también manejan esos temas, o sea, en otras palabras, demuestro que esta variable depende de otra, entonces, haciendo un análisis de regresión, el análisis de regresión me bota una fórmula, ¿no es así? Aplicando esa fórmula, yo puedo imputar un valor aquí. ¿Sí? Podría ser ese el caso. ¿Sí? Podría ser ese el caso. Entonces, esta es la forma como yo he tratado de este valor típico. Ahora, el otro tipo de datos que nos causan problemas son los valores perdidos, ¿es así? En el caso de los valores perdidos, obviamente son mucho más fáciles de identificar, ¿es así? En el caso de la identificación de datos perdidos, ¿sí? Voy a ingresar, si yo quisiera identificarlos, simplemente aquí en el SPSS, me voy a analizar, me voy a análisis de datos perdidos, aquí está, ¿sí? Análisis de datos perdidos, y voy a poner aquí mis variables, ¿ya? A ver, aquí voy a poner estas variables, ya. Aquí me pide las variables cuantitativas, ¿sí? En este caso estoy analizando las variables cuantitativas, entonces aquí está contenido de humedad, límite plástico, límite de líquido y plástico. Ya. Voy a poner aquí patrones. Le voy a decir aquí que me indique casos tabulados, ordenar variables por patrones perdidos, ¿sí? Y eso nada más. Los dos primeros le doy un check. Pongo continuar y aceptamos simplemente. Listo. ¿Qué me indica esto? Aquí, patrones perdidos, ¿no? Casos con valores perdidos. Entonces, ¿qué me dice aquí? Miren, me dice, ¿no?, que la persona 1, o la muestra 1, la muestra de Calicat en este caso, tiene un valor perdido. ¿Dónde está ese valor perdido? La cantidad de humedad, ¿sí? El caso 4, la muestra 4, tiene un valor perdido. ¿Dónde? En el límite plástico. La muestra 34 tiene un valor perdido. ¿Dónde está el límite plástico? Y así, ¿no? Hasta la muestra 33 tiene un valor perdido. ¿Dónde está? En el límite líquido. O sea, lo identifico. Obviamente esto voy a utilizarlo pues cuando tengo 1000 datos, 1.000.000 de datos, ¿no? Porque obviamente si no, simplemente yo podría, pues, simplemente identificarlos visualmente. Entonces he identificado aquí que tengo valores perdidos, ¿sí? Cuando tengo valores perdidos, sucede algo similar, ¿no? En primer lugar, yo tengo que preguntarme, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese valor está perdido? En ciencias sociales, obviamente, este valor es la no respuesta de tu encuestado, ¿sí? Tú le has preguntado algo y esta persona no ha querido responder, se ha negado a su respuesta, ¿sí? En el caso de las investigaciones de ingeniería, este valor perdido, o sea, no es un valor atípico, sino es la inexistencia total del dato, pues se debió quizás a errores técnicos. Muchos instrumentos de medición, por ejemplo, en análisis de calidad, son automáticos, ¿no? Entonces pudo haber sido una falla mecánica la que no me dio ese dato. Entonces, en ese caso, también tengo que imputarle algún dato, ¿no? Hay un tema muy importante aquí, para que vean pues lo inmenso que es la estadística, ¿no? ¿En qué caso regalo otro libro? ¿Sí? Ya, le regalo el instalador del software SPSS, ¿no?
A mí me han comentado, no sé si sea cierto, aquí en el Perú tenemos la ventaja de usar software, llamamos pirata, de forma muy rápida. O sea, por ejemplo, no creo que me alcance el tiempo, les quería mostrar en el Stata y también en el Minitab, pero básicamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí en el Perú se pueden instalar muy fácilmente estos software, o sea, sin licencia, les digo, ¿no? Obviamente, entre comillas, eso no es ético, ¿no? Pero bueno, se pueden instalar, porque obviamente un estudiante de pregrado, obviamente no cuenta con los recursos, ¿no? Y a veces una licencia, la verdad ni siquiera sé cuánto estará, porque nunca he utilizado una licencia original, pero si desean les paso el instalador, tanto del SPS, del Minitab y del Stata. A la persona que me responda, la siguiente pregunta. ¿Qué problema hay si yo digo lo siguiente? Allá, este dato, humedad, acá en la muestra 1, ¿no? Perdón, en la muestra 1, ¿no? Acá le he ordenado en función a la humedad, ¿no? Por eso aparece muestra 29. Pero en esta muestra, la humedad, ese dato no aparece. Ya, entonces lo elimino. Tengo una muestra de 100 datos, ¿eh? Ahora me van a quedar 99. Pregunta. ¿Hay algún problema en que yo elimine ese dato? ¿Qué efecto va a tener hacia mi estudio si yo elimino? Supóngase que ya no es uno, supóngase que son 10 datos perdidos. Ah, no hay problema, pues igual va a correr mi SPS, ¿no? ¿Hay problema o no hay problema? ¿Qué me dice? ¿Hay problema o no hay problema? ¿Qué dicen? Si yo elimino muestra, o sea, voy a eliminar ese, no quiero imputar el dato, quiero eliminarlo simplemente. Al final, pues es un dato que no existe, ¿no? Lo elimino. ¿Habrá algún problema o no? En teoría debería haber problema, maestro, porque estaría muestreando menos de lo que yo estimé que debería obtener como muestras para obtener un estudio representativo. ¿Ya? ¿Y qué problema tendría en eso? Tendría un problema en el siguiente término y en el siguiente concepto. En el tema de la potencia estadística. ¿Sí? Potencia estadística. ¿Quién me dice qué es la potencia estadística? Sí, claro, lo que dice Erika es correcto, ¿no? O sea, Erika indica el poder de medición. Claro, ese poder de medición que usted le indica, técnicamente se llama potencia estadística. Ahora, mire, ¿qué es el tema de la potencia estadística? Ahora, hay un gran mito que indica, ¿no? Para cualquier tipo de prueba, el muestreo es lo mismo, y no es así. El muestreo es diferente si yo quiero hacer un estudio correlacional. Es muy diferente si yo quiero hacer un estudio descriptivo. Es diferente si quiero hacer un estudio comparativo. Ahora, por ejemplo, a ver, rápidamente, ¿no? El tiempo se me está agotando, rápidamente les indico, ¿no? Si yo quiero hacer un análisis correlacional entre dos variables, ¿sí? Planteo mi hipótesis nula, ¿sí? Mi hipótesis nula, y planteo mi hipótesis alterna, ¿no? Mi hipótesis nula me va a indicar la no existencia de la correlación. La hipótesis nula o la hipótesis del investigador, ¿no? Me va a plantear que no existe correlación. No existe correlación, ¿sí? Y la hipótesis alterna me va a indicar la existencia de esa correlación. O sea que sí existe correlación, ¿sí? ¿En función a qué tomo esta decisión? ¿En función a qué la tomo? La tomo en función al p-valor, ¿sí o no? Si el p-valor es mayor a 0.05, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar, en este caso, rechazar la hipótesis. Si es mayor a 0.05, rechazo la alterna. Por consiguiente, acepto la nula. Conclusión, ¿cuál sería si me sale mi p-valor mayor a 0.05? Que no existe correlación. Sí, esa es mi prueba de hipótesis. Pero al hacer este tipo de prueba de hipótesis, podría cometer, o estoy sujeto a cometer, uno de los errores en investigación. Podría cometer el error tipo 1 o el error tipo 1 o el error tipo 2. A ver, en investigación, ¿quién me dice? Para los software, nuevamente. ¿Qué es el error tipo 1 y qué es el error tipo 2? ¿Quién me indica?
¿Saben eso? ¿Qué es el error tipo 1, el error tipo 2? Para que vean que la estadística no simplemente es números, o sea, atrás del número hay toda una teoría que es importante que uno sepa conocerlo, ¿no? O sea, esta prueba, o sea, que estamos acostumbrados seguramente a hacer, conocemos una prueba de asociación, de correlación, de comparación, solamente te cubre del error tipo 1, ¿sí? O sea, del error tipo 1. ¿Cuál es el error tipo 1? ¿Sí? Aceptar. El error tipo 1 es aceptar una hipótesis siendo falsa. ¿Sí? Entonces rechazar. Claro, o de rechazar una hipótesis siendo verdadera, ¿sí? Es el error tipo 2. Es así. Pero la cuestión aquí es la siguiente, ¿sí? Claro, falsos positivos y falsos negativos. Muy bien, David. Pero la pregunta es la siguiente. El error tipo 1 te mide, pues, el p-valor, ¿sí? O sea, esa probabilidad de error, porque tú dices, ¿no? ¿Por qué 0.05? ¿No? O sea, yo voy a tener una probabilidad, si la probabilidad de mi prueba me da una evidencia estadística que puedo cometer errores en el menos del 5% de los casos, acepto mi hipótesis. Pero si la probabilidad me indica que en esta prueba puedo cometer el error en el más del 5% de los casos, la rechazo. Eso me mide el error tipo 1. Pero el error tipo 2 no te cubre la prueba p-valor. Tienes que realizar la potencia estadística. Y la potencia estadística, y aquí quería llegar, está muy relacionada con el tamaño de tu muestra. Mientras menos sea tu muestra, la potencia estadística va a ser menor, ¿sí? Hay un software, es un software gratuito, yo les recomiendo que puedan, si les gusta este mundo de la investigación cuantitativa. A ver, ¿dónde está ese software? Se llama GPower. ¿Dónde está? Aquí está. Es gratuito, esto sí es gratis, no es necesaria la licencia. Se llama GPower. ¿Sí? Aquí pueden hacer el cálculo del tamaño del efecto, tamaño de la muestra, y entre otras varias pruebas. Es muy interesante. Porque muchos investigadores, claro, obviamente calculan, ¿no? O sea, su p-valor, pero no están sujetos, no cubren la potencia estadística. Entonces hay pruebas, ¿sí? Hay pruebas que cuando tú quitas muestra, le quitas potencia estadística. Y al quitarle potencia estadística, ¿sí? O sea, y al quitarle potencia estadística, lo que tú puedes aumentar la probabilidad de cometer un sesgo. ¿Sí? Aumentas la probabilidad de cometer un sesgo. Muy bien. Bueno, me han dado 45 minutos. Quizás en otra oportunidad, ahí me gustaría demostrar esto que hemos hecho, ¿sí? Esta imputación de valores de una forma más compleja. También podríamos hacer en un software que es el Stata. ¿Cuántos conocen el Stata? A ver, ¿quién me indica? A ver, ¿conocen el Stata? A ver, ¿qué me dicen? ¿Lo conocen o no lo conocen? El software Stata. ¿Conocen o no conocen el Stata? ¿Qué dicen? A ver, Jorge no lo conoce, ¿no? El software Stata es un software bien potente, ¿sí? ¿Sí? Es un software bien potente. Es mucho más potente que el SPSS. Con decirles, el SPS tiene solamente 3 pruebas de normalidad, ¿no es así? El SPSS tiene 8. Entonces, yo les recomiendo, muchos me indican, ¿no? Profesor, si yo conozco el SPSS, ¿para qué otro software? Por eso, ¿no? Por ejemplo, muchos consideran la prueba de correlación, por ejemplo. Pearson, Spearman, Tau B de Kendall, Tau C de Kendall. Pero si tengo datos atípicos y no quiero, digamos, ¿no? Otra de las decisiones en datos atípicos es simplemente no hacer nada, considerarlos. O sea, simplemente su valor real y yo no los puedo imputar. Hay artículos científicos que indican que a un dato atípico tú no le puedes ni sacar su promedio, ni hacerle una regresión, no, porque en sí es el dato. O sea, cualquier cosa que haga lo estás alterando. Entonces, lo que te pide es una otra visión.
aplícale una prueba que sea robusta, o sea, una prueba que sea capaz de darte un resultado fiable pese a ese dato atípico. Entonces, lo que te pide en este caso es una prueba robusta. ¿Y qué prueba hay más robusta del Tau B de Kendall o Tau C de Kendall para correlación? Puede ser el índice de correlación de Yuen. El índice de correlación de Yuen no está en el SPS, está en el STATA. O si no está en el STATA, está en el R. ¿Sí? El R es un lenguaje de programación gratuito muy poderoso. Yo les recomiendo, están recién iniciando en este mundo, aprendan muy bien el SPS. Obviamente la base de todo es estadística, ¿no? Obviamente, si yo no sé estadística, aquí voy a estar perdido, ¿no? Pero una vez que domino el SPSS, yo les recomiendo pasar al STATA, porque el STATA es códigos. Y una vez que domino el STATA, pasar al R, ¿no? Y obviamente también hay un software que es muy interesante, que es el Minitab. El Minitab se utiliza principalmente para control de calidad. En el caso de las ingenierías, yo pienso que deben estar muy familiarizados con el software Minitab, porque en las ingenierías muchos procesos industriales, mecánicos, etcétera, hacen temas de control de calidad, ¿no? Y el Minitab sirve para eso, pero también para hacer un análisis descriptivo, ¿no? Por ejemplo, acá estoy en estadística básica descriptiva. Quiero, por ejemplo, aquí la variable que estamos estudiando, ¿sí? Que en este caso es contenido de humedad, lo paso y simplemente acepto. Y aquí está, ¿no? Número de datos, la media, mediana, la desviación estándar, lo que me daban. Y aquí también en el STATA, ¿sí? Simplemente el comando zoom. ¿Cómo está la variable aquí? A ver, la variable, por ejemplo. A ver, aquí está la variable de las variables. Quiero el nivel de humedad, ¿sí? Contenido de humedad. Ahí está, ¿no? O sea, he puesto zoom, que es summarize. El comando summarize, le he jalado la variable, que es contenido de humedad, que es el nombre que le he dado. Le doy un enter, y aquí está, ¿no? Ahí está la media, la mediana, la desviación estándar, etc. Si quiero más datos, utilizo un comando que se llama zoom. Ahí está el nombre de la variable, coma, la D, de describe. Simplemente la D, le doy un enter. Y aparte de los percentiles, me salen los datos más pequeños, las observaciones, la media, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, la simetría, ¿sí? Y aquí también puedo hacer regresiones, aquí también puedo hacer identificación, puedo hacer imputación de datos a un nivel mucho más alto, ¿sí? Muy bien, me ha quedado bastante corto el tiempo. Más bien me gustaría utilizar estos últimos minutos preguntas que ustedes pudiesen hacer. Más bien les agradezco por su atención. Yo pienso que una charla, uno no debe salir con todo comprendido. Más bien debería salir con muchas dudas, con mucha curiosidad y con ese afán de investigar. Yo pienso que eso es una buena charla, porque no todo en 45 minutos puedes aprender, obviamente. Y espero que con ese espíritu salgan de esta charla. Muchas gracias y estamos ahora pues a esta etapa de preguntas para los que ustedes deseen al servicio. Muchas gracias, maestro Rubín. Vamos a de minutitos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta o manifestar algún comentario respecto a la temática desarrollada por el maestro Rubín. Este es el momento y el espacio. Adelante. A ver, muy bien. Hay alguien escribió una pregunta al chat y la voy a leer. Dice, de acuerdo a las referencias, ¿cuánto es el porcentaje permitido en las bases de datos de los valores perdidos? Muy bien, muy buena pregunta. Su pregunta le respondo de esto, ¿no? A ver, miren, aquí en este mundo de la investigación cuantitativa, yo les recomiendo, para responder este tipo de preguntas, tomar dos fuentes. Uno, la fuente metodológica. Seguramente como en mi país, en su país también deben haber grandes. Y nos dan a esta pregunta la visión metodológica. ¿Sí? Indicarían, ¿no? Por ejemplo, aquí
respondo Pino Gotuso, Sánchez Carlesi, Tamayo Vargas, aquí en el Perú, nos indicarían que deben ser menores al 10%, desde un punto de vista metodológico, ¿sí? Metodológico. Pero, desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista matemático, va a depender muchísimo de, pues, cuánto afectarían, ¿sí?, estos datos perdidos a un tipo de prueba en especial. Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tenga 3 datos. Estos 3 datos de 100 quizás no es un porcentaje tan grande. Y yo calculo mi media, sacando esos 3 datos, no lo afecto, o mi mediana, o quizás una prueba de hipótesis, no la afecto, no es significativo el efecto que causa estos 3 datos porque representan, digamos, el 2%, el 3% del total de mis datos. Pero supongo que tenga 10 datos. Perder un solo dato significa el 10% total de tus resultados. Entonces, desde un punto de vista estadístico, te diría que obviamente ese dato no puedes perderlo, porque si tú pierdes potencia estadística. Y si pierdes potencia estadística, el sesgo que tienen tus datos o la respuesta a tus datos va a ser muy grande. Entonces, dale una mirada metodológica y dale una mirada estadística propiamente dicho. Ahora, yo imagino, y esa es la recomendación que yo les hago, que no se mecanicen. Seguramente ustedes llevan cursos de metodología de la investigación y cuando llevamos pues el curso de investigación, hacemos las diferentes pruebas de hipótesis, las diferentes situaciones donde voy a hacer mi tesis, ¿no? Porque todos tenemos que hacer una tesis para la titulación, imagino que en sus países es así. No se mecanicen. Dense cuenta que cualquier dato proviene de la realidad por alguna razón. Y otra recomendación, no falseen los datos. A veces parece mentira, cuando yo soy docente de la universidad, vienen estudiantes, ¿no? Y una de sus preguntas es, pues, ¿cuánto ganan las personas? ¿Cuál es tu nivel remunerativo mensual? Y ahí están sus datos, y la primera pregunta que yo les hago es, de tu muestra de 500 personas, ¿no ha habido una sola que no te ha respondido? Bien difícil. Yo al menos si me preguntaran cuánto gano, no le respondería, no tendría cierto recelo. Entonces, eso me llama la primera impresión a verificar pues que esa encuesta no se ha aplicado realmente, sino que este estudiante simplemente ha falseado sus datos. No falseen, ¿por qué? Porque pues el objetivo de una universidad es, mediante la investigación, la solución de los problemas de nuestra comunidad, ¿no? Ya sean problemas sociales, en este caso de las ingenierías. Y si nosotros falseamos nuestra información, no vamos a descubrir nada. No, nuestra contribución va a ser muy sesgada y no va a ser real y no vamos a contribuir a nada. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Entonces, de no existir más preguntas, pues agradecemos al maestro Alan Manuel Rubín. Yo quisiera quizá pedirle de forma atrevida que empezáramos a establecer lazos entre él como académico y también con la universidad que él representa para continuar desarrollando y fomentando este tipo de espacios. Por ejemplo, me quedó claro el dominio que el maestro presenta en este tipo de herramientas. Quizá por ahí un tallercito con un poquito más de tiempo, de unas 2 horas, para empezar a hablar quizá de, qué sé yo, diseño factorial o la generación de pruebas de hipótesis. Y bueno, no quisiera abusar de la confianza del maestro, pero sería en extremo importante para nosotros poder reforzar esos conocimientos, algunos de nosotros quizá aprender a utilizar esas herramientas. Y pues si el maestro así lo considera, por ahí alguien te puso por favor, porque en el grupo, porque son herramientas que nosotros consideramos que son muy importantes. Entonces, de mi parte, sí, de mi parte, de verdad, con todo gusto, yo de verdad, gustoso de enlazar pues esta unión. Yo aquí en mi ciudad represento a la Universidad de Emilio Valdizán. Quizás podríamos
firmar un convenio, también al Colegio de Licenciados en Administración de Huánuco, y pues entrelazarnos. Somos dos países latinoamericanos, dos países hermanos, y gustoso, de verdad. Cuando ustedes me indiquen, a la orden estamos. Y también pues aprovechamos que aquí en el Perú estamos en época de vacaciones, y pues tenemos algo de tiempo. Gustoso. Excelente, excelente. Muchas gracias, maestro. Y antes de despedirnos, pues le comento a los participantes de que tienen que por ahí el ingeniero Nobel Pavón, que es el encargado en este momento de la parte técnica del enlace que estamos haciendo hasta Perú, nos va a poner un link por ahí en el chat para que ustedes puedan tener acceso a ese link y registrarse, porque si no lo hacen, no van a tener acceso pues al certificado que implica haber atendido la conferencia taller que el maestro Rubín nos ha atendido. Lo que les quiero decir es que por favor ingresen al link, lo acaban de poner ahorita, registra tu asistencia en el siguiente formulario, ingresen por favor, y solo las personas que se registren tendrán derecho al certificado. Evidentemente el maestro Rubín no tiene que accesar al link, su certificado se le estará llegando vía electrónica a su correo. Y pues nada, pues aquí nos despedimos, agradecemos nuevamente al maestro Rubín, gracias a todos ustedes por su participación, y estén pendientes de otras convocatorias que realizamos desde la Dirección de Investigación para siempre fortalecer las competencias, no solo del personal de la UNI, sino de cualquier persona interesada que desde otra universidad, desde otros espacios, se quieran vincular con nosotros y pues aprender y colaborar.